¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues este viernes queremos dar la bienvenida al licenciado Jorge Meléndez. Él es Exatec, economista, es director de proyectos especiales para Grupo Reforma. Desde 2013 escribe los martes y viernes la columna Benchmark, que se publica aquí en el periódico local El Norte, también en Reforma, Mural y AM de León. Adicionalmente, el licenciado Jorge es inversionista y miembro del Consejo de Administración de algunas empresas, tanto aquí en México como en el extranjero. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hugo, al contrario, gracias por invitarme. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema, pues creo que bastante actual y bastante necesario, ¿no? Ahorita estamos con un boom de la cuestión del emprendedurismo, la cuestión de la era tecnológica, y a veces pues tengo la idea, tengo los conocimientos, pero ¿cómo lo transmito, no? ¿Cómo vendo mi idea? ¿Cómo obtengo los recursos para efectos de poder aterrizar todo esto? Entonces, el tema del día de hoy es eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, como emprendedores, cómo podemos tener esa base o esa solidez para efectos de poder vender nuestra idea, ¿no? Y que platicábamos que realmente esto no solo aplica para emprendedores, sino cuando yo quiero vender una idea dentro de mi empresa o convencer a lo mejor a mi familia, ¿no? O sea, todos estos pasos, aunque son muy básicos, son bastante necesarios. Sí, claro, el emprendedurismo, vamos a decir que está de moda por toda la cuestión del internet y los startups y todas las historias de éxito tan conocidas que todo el mundo quiere emular y quiere convertirse en el próximo Mark Zuckerberg, pero el emprendedurismo y el emprendedor es algo que se aplica no solamente al empezar una startup o una empresa pequeña de tecnología, sino también en una empresa, también en tu casa, Así es. en donde sea, ¿no? Y el emprendedor no tiene asegurado su proyecto. Por definición, un emprendedor tiene que convencer y tiene que proponer. Y esa es la palabra clave, proponer. Exacto. Sí, es como que de ahí parte todo, ¿no? O sea, sí, claro, de proponer y de no solamente, al hablar de proponer, algo, vamos a decir, muy latino o muy mexicano es, pues déjame te platico un rollo muy padre, ¿no? Y con mucha pasión y con mucha... y eso en realidad al inversionista, o el jefe en una empresa, pues son personas analíticas y son personas objetivas. Entonces, es mucho más allá de convencer de una idea. El emprendedor tiene que asegurarse que su idea tenga los méritos suficientes para poder convencer al jefe. Y si no los puede convencer, esa idea no se va a poder ejecutar, porque la ejecución de las ideas implica capital y recursos. O sea, digamos que el emprendedor siempre está apostando, ¿no? Y con todo lo que vamos a hacer es que esas probabilidades sean más a mi favor. Y entonces aquí es ver, ahora sí que lo esencial para poder que a la hora de hacer esa apuesta tenga más probabilidades de obtener éxito. Tenga más probabilidades de obtener éxito, primero de convencer al que va a invertir el dinero, y luego efectivamente de tener éxito, porque una vez que tú consigues el dinero, pues tienes que salir al mercado a probar esa idea y ver que las fuerzas del mercado y los clientes te digan que tu idea efectivamente es adecuada, ¿no? Entonces, en el lenguaje del emprendedurismo, de lo que se habla, o el término, es un plan de negocios, Okay. Que es básicamente el conjunto de ideas, de estadísticas, de lógica que está detrás y que soporta tu propuesta de negocio, el hecho de que tu propuesta de negocio vaya a tener éxito, ¿verdad? Y es algo que en ocasiones como que eso se pasa de lanza, ¿no? O sea, se brinca en ese paso, y es algo burocrático, es algo que me quita la cuestión de la operación,
pero realmente es vital, ¿no? Porque ahí te puedes dar cuenta de a lo mejor debilidades que tienes en el proyecto que si en ese momento no las consideras, pues la gente que te va a escuchar a lo mejor sí está atento a eso y puede ser algo que juegue en tu contra, ¿no? La gente que te va a escuchar, la gente que tiene el capital no por casualidad. ¿Okay? Así es. Seguramente no es por casualidad, es porque esa persona es una persona abusada, es una persona inteligente, es una persona que conoce y por lo tanto vas a entrar, vamos a decir, con un jurado que es demandante. ¿De acuerdo? Entonces, el plan de negocios, si tú no tienes un buen plan de negocios, tu idea, ni siquiera vas a poder implementar tu idea, vaya, no vas a poderla implementar, porque para poderla implementar necesitas conseguir capital, necesitas conseguir recursos. Sí, es como el oxígeno para la compañía. Es el oxígeno, y no nada más eso, es el oxígeno, en el emprendedurismo es un proceso de rondas, porque tú levantas dinero, convences a un inversionista o a un grupo de inversionistas a que te presten dinero, a que te den dinero a cambio de capital de tu empresa, y ese dinero lo ejecutas, lo utilizas, y llevas a tu empresa a que se pruebe, a que tenga ventas, a que tenga empleados, a que tenga un producto, a que esté en el mercado, y después vuelves otra vez porque el dinero se te acaba. Así es. Y tienes que volver a ir a pedirle al emprendedor ya ahora sí, con un plan de negocios que ya se convirtió en una ejecución y que tú vas a demostrarle si funcionó o no funcionó. Exacto. Entonces, el plan de negocios es bien importante porque sin él no empiezas. Y hablando de, como decías tú, o sea, vas con gente que tiene los recursos, entonces por algo los tiene y ellos quieren tener la seguridad de que esto va a resultar, ¿no? Y el plan de negocios es lo más cercano a esa posibilidad. Correcto, así es. Ya entrando a este tema y a la cuestión del desarrollo, tú lo dividías en varios temas o mini temas, por decirlo así, esenciales. Que el primero comentabas por ahí, la idea y el mercado. Sí, mira, vamos a decir que un plan de negocios, ¿cómo construyo un plan de negocios? En mi perspectiva, lo construyes contestando una serie de preguntas. Es muy fácil visualizar un plan de negocios. Dices, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo lo que quiero compartirles es una serie de 25 preguntas que tú tienes que contestar como emprendedor antes de sentarte a hacer ese plan de negocios. Si tú no contestas esas preguntas, seguramente tu plan de negocios no va a estar bien fundamentado y cuando llegues con el inversionista, con los gentes a los que les vas a solicitar capital, te vas a enfrentar a un problema. Porque te van a hacer estas preguntas. Así es. Entonces no vale que las contestes. Y efectivamente, vamos a decir que podemos dividirlas en temas. Y el primer tema es la idea y el mercado. Y si quieres, te voy a comentar por favor, algunas de las preguntas y vamos charlando sobre ellas. Claro. Entonces, respecto a la idea y el mercado, el primer serie de preguntas tiene que ver con la necesidad que se va a resolver. Entonces, ¿qué necesidad vas a resolver? Tu empresa, ¿qué necesidad va a resolver? Si tú no vas a resolver una necesidad, ya estás en problemas, porque ¿por qué van? Sí, y la palabra clave es necesidad, es algo que el mercado, que el cliente necesita. Y luego, si tú ya identificaste una necesidad, contéstame, ¿por qué es importante? ¿Vale? Porque esto es una gran necesidad. Sí. Pero, ¿sabes qué? Pues a mí no me suena que sea una gran necesidad. Por ejemplo, Uber, hablemos de Uber. Así es. Hay una necesidad, porque el sistema de taxis que tenemos, o que se tienen, es taxis malos, taxis caros, choferes que no son, ¿cómo se llama?, muy cordiales, mal presentados. Entonces Uber dice, hay una necesidad, yo voy a utilizar la tecnología para hacer una disrupción. Otra manera de verlo es, ¿qué problema soluciono? Es otra manera de enfocar la necesidad, ¿qué problema soluciono? Entonces, ¿qué necesidad vas a resolver? ¿Por qué es importante? Y otra forma de verlo es, ¿qué problema estás solucionando? Entonces, ese es un capítulo de preguntas. Luego, no nada más eso es suficiente. Vamos a suponer que dijeras, pasaste esa prueba. Sí, tu necesidad es importante. Bueno, ¿de qué tamaño es el mercado? Porque tú puedes tener una necesidad sobre un nicho de un mercado que es un mercado enano. Exacto. Entonces, es mi colonia, por decirlo así. Pues en tu cuadra. Sí. ¿Sabes qué? No me pidas dinero. Sí. Ve y hazlo, pídele ahí, ahorra tú y hazlo porque va a ser en tu cuadra. ¿De qué tamaño es el mercado? Luego, no nada más de qué tamaño es el mercado, ¿cuál es su desempeño histórico? ¿Vale? Porque si el mercado está decreciendo, no es que yo voy a invertir en la industria de los CDs. Sí. Oye, papá, ¿sabes qué? Ya vas mal.
Así es. Porque ese es un mercado que está en extinción, o a lo mejor ya se extinguió. ¿Cuál es el desempeño histórico? ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro? ¿Cuáles son los drivers que hacen que ese mercado crezca? Y una cosa bien importante, porque el emprendedor, por definición, es una persona optimista, Sí. ¿vale? Entonces es muy probable que te pinten, es que mira, el mercado ha crecido una tasa del 5 y ahora va a crecer una tasa del 20. ¿Y en base a qué? ¿Por qué? Ajá. Entonces, no nomás me cuentes una historia, Sí. dime por qué va a crecer. Porque existen algunas cosas que van a cambiar, porque mi tecnología va a cambiar las perspectivas del mercado. Explícamelo de una manera lógica. Ese es un segundo capítulo de preguntas. Luego, vamos a suponer, la necesidad existe, el mercado, vamos a analizar ahora a los clientes. Ok. Porque el mercado es un ente genérico, Sí. pero el mercado se compone de clientes. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Luego, ¿cómo deciden estos clientes? Es bien importante. ¿Cuál es el proceso de decisión para para tomar una decisión de compra de esas personas que van a consumir tu producto? Porque cuando tú te metes y entiendes esas decisiones, entonces tú vas a poder identificar en dónde tienes que estar tú para que estés, como le dice en inglés, hay una palabra que es top of mind. Okay. O sea, Sí, tú tienes un startup y nadie te conoce. Sí. Y tú dices, no, es que los clientes van a poder, ¿cómo se llama? Porque van a darse cuenta de los grandes beneficios que tiene. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo deciden? ¿Cómo estás presente? ¿Cómo estás presente tú en ese momento en que van a decidir? Y luego, finalmente, respecto a los clientes, ¿hay segmentos de mercado? Okay. ¿Ok? ¿Y cuáles crecen y cuáles decrecen? Okay. Entonces, todas estas cosas son preguntas muy específicas que cada una de ellas puede requerir un análisis súper detallado. Exhaustivo. Exhaustivo. Y finalmente, cierro el tema de idea y el mercado. Este es un gran problema de las startups. ¿Okay? Ya contestaste todas tus preguntas de mercado, está excelente, está buenísima, responde a una necesidad, el mercado crece, hay segmentos definidos. ¿Cómo van a saber que tú existes? ¿Cómo te van a conocer? ¿Cómo te van a conocer? Porque la tecnología ha hecho que ha bajado el costo necesario para que tú crees una empresa. Así es. ¿Okay? Sí. ¿Eso qué significa? Que hay miles de empresas sí. que están out there, como dicen en inglés, que están por ahí, ¿verdad? ¿Cómo van a darse cuenta los clientes que tú existes? Y ese es un gran problema de los startups, porque tú puedes decir, pues me anuncio. ¿En dónde te quieres anunciar? ¿Cuánto dinero tienes? El costo. Porque el costo de los anuncios, tú dices, no, bueno, pues me voy a anunciar en Facebook. Bueno, anúnciate en Facebook, eso es muy barato, pero vas a poner ahí Startup X. ¿Y por qué la gente le va a dar clic? Es barato anunciarte en Facebook. Sí. Una cosa es que sea efectivo el anuncio, que Sí. tengas verdaderamente resultados. Entonces, ¿cómo se va a conocer el nuevo producto? ¿Con qué canales? ¿A qué costo? ¿Y por qué van a utilizar ese producto por primera vez los clientes? Porque a lo mejor si lo utilizan una vez, es suficiente. Pero, ¿por qué lo van a hacer? Sí. ¿Cómo los vas a conquistar para que vayan y te busquen la primera vez? Exactamente. No, la verdad que esto es, o sea, muy interesante y parece algo muy sencillo, pero es fundamental, ¿no? Teniendo esto, o sea, y quiero pensar también tú como emprendedor vas teniendo claras estas ideas y es más fácil venderlo, es más fácil. Bueno, ahorita hablamos de qué vamos a hacer cuando tengas la respuesta a todo esto. Okay. Pero parecen muchas preguntas, esto es solo un capítulo. Sí. Y yo les quiero platicar de 4. Okay. Entonces, este solamente es uno de los capítulos que vale la pena. tienes tú que considerar. Y quizá es el capítulo fundamental, la idea y el mercado. Okay. Ese es el capítulo pues fundamental. si te parece, vamos avanzando al segundo porque el tiempo apremia. Bien, el segundo es la competencia. Claramente, tu startup, tu app, tu negocio no va a estar en un espacio amorfo donde tú llegas y dices, aquí está y ya estoy, ahora sí, vénganse aquí, fórmense en la fila. Exacto. Y aquí está y me voy a sentar a contar el dinero en la caja registradora. No es así, tú vas a entrar a un mercado donde existen competidores, entonces es bien importante analizarlos. ¿Quiénes participan? Okay. Con una lista exhaustiva de quiénes participan, con qué productos o qué servicios que sean similares, y para cada una de estas compañías, cuáles son sus fuerzas y sus debilidades. Okay. O sea, y ojo, ¿cuáles son sus fuerzas? Sí, porque es natural que tú como eres una persona que estás proponiendo crear una nueva industria, te enfoques solamente en las debilidades, y sin embargo, los competidores que existen también tienen fuerzas.
Y también a lo mejor, o sea, tú no, en ocasiones puede ser que el emprendedor no sea objetivo, ¿no? Y haga a los demás menos, sí, siendo que a lo mejor no le resta, vaya, de más, ¿no? Tienes que ser objetivo porque el mercado es objetivo. Entonces, a final de cuentas, si no eres objetivo aquí, luego el mercado te ajusta y te pone en tu lugar. ¿Qué tan saludables son los competidores finalmente? ¿Qué tan saludables son los competidores estratégica y financieramente? También es una pregunta interesante. Luego, ¿cuál es su ventaja competitiva? Okay. Cada uno de esos competidores, ¿qué ventaja competitiva tienen? Por ejemplo, es interesante, tú sí te vas a acordar porque más o menos tienes la edad de acordarte, por ejemplo, la historia de Netscape y Explorer, claro. ¿verdad? O sea, el que inventó los browsers fue Netscape, y Netscape fue una compañía que tuvo en su momento una participación de mercado en el segmento de los browsers dominante. Y sin embargo existía un competidor gigantesco que tiene una ventaja, y la ventaja es su tamaño y su utilidad y su presencia masiva. Y eventualmente, ahorita, ¿cuál es el mercado de los browsers? El mercado de los browsers, Explorer, Microsoft lo domina. Google después ya lo compite también, pero vamos a decir, que digo Chrome, pero el competidor dominante es Microsoft. Y Microsoft hizo pedazos a Netscape. Entonces, no necesariamente un competidor al que tú le ganas la partida, terminas ganándola en la historia. Entonces, ¿qué tan saludables son estratégica y financieramente? ¿Verdad? Porque tú puedes tener una ventaja inicial y luego te pueden desaparecer. Y que ahí va otra pregunta que tienes por ahí, las barreras de entrada, ¿no? Correcto, totalmente. Las barreras de entrada son muy importantes. Bueno, antes de entrar a las barreras de entrada, tienes que pensar ahorita hablamos de las barreras de entrada, pero déjame seguir con los competidores. O sea, los competidores actuales no van a permanecer estáticos. Así es. Sí, entonces tú vas a sorprenderlos. En el mejor de los casos, tu startup va a sorprender al mercado, va a sorprender a los competidores, pero esos competidores van a responder. Entonces, tú tienes que pensar desde una perspectiva dinámica qué van a hacer tus competidores. Exacto. Porque este es un partido de ajedrez. Claro. Es una partida de ajedrez. Es una estrategia que vas armando. Y hazte la pregunta, esta pregunta es bien importante. ¿Qué es lo peor que podrían hacer tus competidores? O sea, tú eres una persona, un emprendedor que estás pensando en lo optimista, en positivo. Aquí, en esto, respecto a la competencia, piensa en negativo. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Y asegúrate que en ese escenario que salgas bien librado. Ahora sí pasemos a barreras de entrada, porque barreras de entrada habla no de los competidores actuales, sino habla de tus otras startups que puedan estar viendo este mercado, es un nicho de mercado, que es un nicho de mercado y que puedan copiarlo. Sí. Y tengo un ejemplo perfecto. ¿Cómo se llamaba? Groupon. Groupon es una compañía que tuvo un éxito fenomenal, que era el hacer un deal a tu email con grandes descuentos. Y sin embargo, ahorita Groupon prácticamente, no es que no exista, pero su éxito no se materializó. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía barreras de entrada. Así es. Entonces empezaron a salir una bola de copycats, como le llaman en inglés, de copycats, de copias. Entonces las barreras de entrada es muy importante. Si no tienes una barrera de entrada sólida, entonces tienes que hacer una pregunta: ¿por qué va a sobrevivir tu empresa? Así es. Y ojo, no estoy diciendo que no puedas decir que vas a sobrevivir. Puede ser que sí puedas sobrevivir. Por ejemplo, podrías decir: yo voy a sobrevivir porque me voy a hacer grande. Okay, porque mi barrera de entrada va a ser mi escala. Perfecto. Nomás que eso tiene unas implicaciones respecto, por ejemplo, al financiamiento. Porque si tú quieres tener escala muy rápido, vas a tener que levantar mucho dinero. Porque seguramente tienes que crecer. Sí, es como la tasa de crecimiento. Es como le dicen, es una carrera, es un sprint. Es una carrera de 100 metros. Así es. Entonces, ese es el tema, vamos a decir, de la competencia. Con esto cerramos el tema de la competencia. Me estoy yendo rápido porque para votarlo, pero cada una de estas preguntas es materia para ahora sí que un programa, ¿no? Correcto, claro que sí. Y por último decías la salida, ¿no? Porque pues yo soy inversionista y pues yo al final quiero recuperarme dinero, estoy buscando una tasa de rendimiento que sea atractiva en un plazo determinado, y pues la salida realmente como que no hay muchas opciones, ¿no? Bueno, este es el penúltimo, falta uno más. La salida, una startup juega con reglas distintas a las que juega una empresa, vamos a decir, familiar. Una empresa familiar,
tú la financias con el capital de tu familia, pides un crédito a un banco, eventualmente lo pagas, y es una empresa que en inglés se le conoce como un Life Cycle Company. Es una empresa para que tú vivas de ella, y para que tú, si te va muy bien, se la heredes a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Okay? ¿Y tú vives de qué? De los flujos y de los dividendos que te pagas y de los salarios que te pagas. Eso es muy bien. Pero una empresa que se financia con capital de riesgo juega distinto, porque los inversionistas que te dieron capital, ellos no quieren ser tu socio por 50 años o por 20 o por 10. Ellos no quieren tener una bronca y estar en el consejo y decir y discutir los dividendos. Ellos lo que quieren es un retorno a su inversión. ¿En cuánto tiempo? En 5 o en 10 años, máximo 10. Quiero un retorno a mi inversión. Entonces, si yo soy un emprendedor que voy al mercado a solicitar capital de riesgo, ya sea fondos de inversión de capital de riesgo o inversionistas ángeles, esos quieren una salida. La salida es que tú tienes dos maneras fundamentales. Uno es que la coloques en bolsa y otro es que se la vendas a una empresa. ¿Okay? Y tienen sus bemoles en México. En bolsa, en México, no hay mucha liquidez respecto a bolsa, y en compradores no hay muchos. Pero sin embargo tienes que ver el tema de las salidas. Y ahí las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las industrias a las que podría ser interesante tu producto y servicio? ¿Qué jugadores grandes existen en estas industrias que te puedan llegar a comprar? ¿A quién han comprado? Dame un historial. ¿Cuáles son las variables que tienes que crecer para que tu empresa llame la atención a estos compradores? Y importante que pienses en el mercado internacional, por ejemplo. También es relevante porque que te puedan comprar. Ese vamos a decir que es el tema de las salidas desde una perspectiva un poquito rápida, ¿no? Y por último, el cuarto tema, digamos, ya nos quedan unos 5 minutos poder agotar este tema de que se hace el desempeño, la cuestión de las finanzas. Desempeño y finanzas es relevante, me lo paso rápido para hablar un poquito del Investor Deck. El desempeño y finanzas, quiénes son tus socios, quiénes son tus consejeros, qué valor agregado trae cada persona a la mesa, cuánto dinero, luego desde el punto de vista de lo que vas a pedir, cuánto dinero estás pidiendo, a qué evaluación. Esta es clave, ¿no? Esta es la clave. La evaluación, ¿cómo? Todos los startups, a fin de cuentas, cuando hablas con el inversionista, con tu plan de negocio, se convierte en una decisión de compraventa. Y es cuánto vale tu empresa y cuánto vale el dinero que te voy a dar, cuánto me vas a dar de tu empresa. Eso es lo que vas a terminar discutiendo. El inversionista lo que quiere decir vale mucho y te doy poquito, y el emprendedor y el inversionista lo que quiere es exactamente lo contrario. Tu empresa vale poco y dame mucho. Ese es el lema. Entonces, ¿cuál es la evaluación? ¿A cuánto estás pidiendo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las etapas de crecimiento que visualizas hacia el futuro, por lo menos en el siguiente año? El burn rate, que es la tasa de dinero que vas a quemar tu dinero cada mes. Los costos fijos, por decirlo así. Sí, y cómo lo mantienes pequeño y cuál es tu plan, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte de desempeño y finanzas también la tienes que considerar en el plan de negocios. Y yo creo que esto pues es trascendental, porque esto tiene que ver con la recuperación de la inversión, que si es en 5 o en 10 años de parte de los inversionistas. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente. Al responder estas preguntas, ¿tú cómo puedes hacer un plan de negocio? Y yo diría 2 observaciones adicionales respecto a estas preguntas son que esta es una lista inicial. O es que son muchas, Jorge, no, son poquitas, seguramente van a ser más. Esto es una cuestión genérica, dependiendo de tu startup, dependiendo del mercado, algunos de los capítulos pueden tener más preguntas, algunos pueden tener menos, etc. Y 2, cuando respondas, con adjetivos, enemigo, sustantivo y datos, tu amigo. O sea, rollo no. Si la pasión sin datos es rollo, y el rollo no funciona. O sea, yo quiero pasión con datos, porque eso me permite a mí como inversionista decir, esta empresa puede tener éxito. Es como dicen por ahí coloquialmente, ¿no? La frialdad de los números, ¿no? O sea, los números pasión con frialdad de los números. Luego, esto que acabamos de hacer, entonces, ahora sí, una vez que lo contestaste, haces lo que se llama un investor deck, una presentación que le vas a llevar a los inversionistas. Pero primero contesta las preguntas. Con esa información que tú vas a tener, entonces tú la ordenas y haces una presentación de unas 20 o 25 páginas en PowerPoint. Y yo te daría varias recomendaciones respecto a la presentación. 4 recomendaciones, que sea clara, lógica y intuitiva. La prueba de ácido aquí es si un inversionista viera tu presentación sin tu presencia, tu emprendedor no estás en la sala de juntas explicándolo, ¿le entiende o no le entiende?
Okay. Esa es la prueba de ácido más importante. Seguramente tú vas a estar ahí, Sí. pero si pasas esa prueba, vas a pasar la otra, ¿verdad? 2, mientras menos palabras, mejor. Bien importante, los mexicanos y los latinos somos muy rolleros. Somos muy rolleros. Debe ser una presentación muy ejecutiva, con pocas palabras. Utilicen verbos activos en los encabezados, porque estos te ganchan a la lectura. 3, lo que ya habíamos dicho, datos sobre adjetivos. Sí. Pero ojo, cuando digo datos sobre adjetivos no significa que te voy a hacer una gráfica compleja, que te tardas 3 horas en descifrarla. No, es bien importante que tus datos estén hechos de una forma que sean relativamente simples y que me den los mensajes más importantes. Entonces, no me llenes un slide o una hoja llena de 25, 30, 40 datos. Hazme una gráfica intuitiva. Okay. Que me lleve a hacer preguntas, a profundizar. Okay. Y finalmente, que despierte el interés para que se asegure una siguiente junta. Okay. ¿Okay? Esos 4 recomendaciones son básicas para que después de que tú contestas tus preguntas, hagas un investor deck. Y con ese investor deck tú vayas a ir a pedir dinero. Luego, dices, ya terminé, ya lo tengo. Hasta que vayas con el inversionista. Y dependiendo de lo que suceda en las reuniones que tú tengas, ajustas. Okay, ajustas. Si tú hiciste el investor deck y quedó a la primera, seguramente está mal. Sí, seguramente está mal. Esto es escribir y decir. Tampoco le estoy diciendo que te vas a tardar 2 años en hacerlo. Que vas a hacer un libro. Pero sí tienes que ir ajustando a las necesidades. Prueba y error. Luego, ya cuando terminaste todo esto, haces el que llaman el one-pager, porque luego las empresas te mandan un one-pager. Okay. Y dices, no, ¿sabes qué? Déjame hacer el one-pager y luego hago el plan de negocios. Es exactamente al revés. Así es. O sea, Churchill decía, invíteme a hablar 3 horas y empiezo a hablar ahorita. Pídeme que hable 5 minutos, dame una semana. ¿Ok? Sí. Una hoja es más difícil que las 25. Haz primero las 25 y luego terminas con el resumen de una hoja. Porque cuando tienes una hoja no tienes tiempo para explicar. Sí. Entonces más vale que esté bien hecho para que te llamen la atención y puedas ir a la otra presentación donde tú lo vas a poder convencer, ¿verdad? No, pues prácticamente es algo muy... vaya, esto suena muy lógico, pero la realidad es que cuesta trabajo hacerlo, ¿no? O sea, a veces pensar en dedicar tiempo a eso se ve como una pérdida de tiempo. Si tú lo crees que es una pérdida de tiempo, en el momento que salgas a pedir dinero te vas a dar cuenta que te vas a tener que regresar, como dicen en inglés, back to the drawing board. Tienes que regresarte al pizarrón y volver a empezar. Porque a menos de que te encuentres un inversionista incauto, pero no hay muchos de esos. No hay muchos de esos. Finalmente yo le diría a los jóvenes o a la audiencia que nos está escuchando, que cuando tú hagas el plan de negocios, te sirva para que al final tú veas si tu idea te convence a ti. ¿Okay? Si tu idea no te convence a ti, ya vas mal. Sí. Porque si tú no te puedes convencer, sí, no vas a poder ir a convencer a una persona. Exactamente. Bueno, Jorge, pues prácticamente ya estamos en el último minuto del programa. ¿Alguna recomendación final que quieras dar a nuestros radioescuchas? Yo lo cerraría diciendo que hay que combinar pasión y creatividad con análisis. Es muy relevante. Bueno, y yo quisiera cerrar con una frase que publicaste el día de hoy en tu columna, que digo, parafraseando, decía, pues la vida inicia cuando sales de tu zona de confort, ¿no? Enfrentar tus miedos y pues de ahí para adelante, ¿no? Correcto, sí, totalmente. Así bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que en próximos programas podamos tener otra vez tu compañía para profundizar un poco más sobre el tema. Con mucho gusto, claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.